El concepto de libertad. La libertad y el misterio del ser. La libertad es el fundamento crucial sin el cual no existe la verdad. Dicho así, se percibiría la tonalidad de una conclusión más que de un punto de partida. Dentro de los motivos que inspiran este trabajo, uno de ellos es ofrecer una clarificación precisa y honda de ciertos conceptos fundamentales. Porque es muy común que, a partir de la polisemia propia del lenguaje, su capacidad de decir con una palabra una multitud de significados, muchos desarrollos ideológicos se apropien de palabras esenciales y muy prestigiosas para solventar sus mensajes, al menos desde el impacto emocional que experimenta quien las recibe. Pero a partir de este impacto afectivo, se suele ver que estas palabras están siendo utilizadas en varios sentidos diferentes y hasta mutuamente excluyentes para pretender fundamentar un mensaje que, al analizarlo y detectar estas contradicciones semánticas, resulta totalmente distorsivo e inconsistente. La palabra verdad es una de las palabras fundamentales de la filosofía, y lo ha sido y lo será en la filosofía, porque es imprescindible para la condición humana en su búsqueda de sí misma, porque la condición humana tiene por tarea ser sí misma. Aristóteles, en su Metafísica, anuncia desde el libro primero que el hombre necesita conocer la verdad. Y se abren comillas. Todos los hombres tienen naturalmente el deseo de saber. El placer que nos causan las percepciones de nuestros sentidos son una prueba de esta verdad. Nos agradan por sí mismas, independientemente de su utilidad, sobre todo las de las vistas. En efecto, no solo cuando tenemos intención de obrar, sino hasta cuando ningún objeto práctico nos proponemos, preferimos, por decirlo así, el conocimiento visible a todos los demás conocimientos que nos dan los demás sentidos. Y la razón es que la vista, mejor que los otros sentidos, nos da a conocer los objetos y nos descubre entre ellos gran número de diferencias. Se cierran las comillas. Nuevamente aparece el placer asociado naturalmente al ejercicio de una facultad fundamental y que es la actividad intelectiva. En esta actividad, el hombre realiza de la manera más profunda lo específico de su ser y que es entender, según Aristóteles. La verdad es, ante todo, una relación. Es la adecuación entre la inteligencia y el ser que la inteligencia entiende y conoce. Esta adecuación ya resulta misteriosa. ¿Cómo es posible que un ser pueda ser representado tal como es por otro ser? Esta capacidad representativa, en el caso del entendimiento conceptual, implica dos cosas. En primer lugar, que el sujeto que conoce tiene una apertura, gracias a la cual puede recibir al ser que pretende conocer. En segundo lugar, que este espacio vital y cognitivo es un espacio en el cual el ser conocido puede mostrarse, lo cual significa que dicho ser al que se pretende conocer también tiene una apertura intrínseca. Precisamente en estas dos condiciones encontramos la raíz etimológica del término verdad, aletheia, que significa desoculto. El ser está abierto, está disponible para accederse a él y participar
en él, ya sea intelectivamente, ya sea corporalmente, ya sea afectivamente, ya sea espiritualmente, a través del sentimiento profundo capaz de captar el valor o el antivalor. Lo primero que hay que hacer notar es que previamente a descubrir qué el quid o también la quiditas es algo, descubrimos que dicho algo es. Se nos hace patente el ser como presencia, se nos hace presente que nos captamos a nosotros mismos siendo idénticos siempre, mientras captamos a los otros seres que son y captándolos como otros respecto de nosotros mismos. Los seres son, y cuando se los mira en su constitución en tantos seres que son, o equivalentemente en lenguaje aristotélico, en tanto entes, se observa que cada ser puede ser reconocido en 3 niveles. En un primer nivel, percibimos que el ente es fenomenológicamente, o sea, en el nivel de lo que se nos aparece, advertimos que el hecho de que dicho ente es constituye un hecho del mundo. En un segundo nivel, advertimos que dicho ser es un tigre siberiano o una montaña. Detectamos ciertas características constitutivas que deben estar necesariamente para identificar a un ser como un tigre. Entre esas características constitutivas fundamentales no estarán el número de rayas, ni siquiera variaciones mínimas de tamaño o matices del anaranjado de la piel. Y estas características constitutivas necesarias o también no accidentales o bien fundamentales se encontrarán en todos los seres que responden a ese qué. Dichas características constitutivas configurarán lo que se llamaría la esencia. Al detectar la misma esencia en un conjunto de seres, clasificamos a esos seres en la misma especie y diremos que todos esos individuos son tigres. El concepto tigre es una representación intelectual de eso inteligible y esencial presente en todos los tigres, sin lo cual un tigre no sería tigre. Se podría decir que la esencia de todo tigre es captable por la inteligencia y, por esto, resulta inteligible, porque lo inteligible es lo que el intelecto puede captar. Lo inteligible es inmaterial, porque por esto puede estar presente de manera equivalente en todos los tigres. Y esta equivalencia, esta analogía esencial que todo tigre comparte con los demás tigres, el intelecto la representa, la recrea como concepto universal, que por ello es predicable de todos los tigres. El concepto tigre es la especie universal y conceptual que el intelecto predica de todo ser que sea un tigre. Finalmente, advertimos que cada ser está ante nosotros, está siendo, está actuando su ser, lo cual se manifiesta fenomenológicamente en el hecho de que es y que así lo percibimos y entendemos. Es decir, cada ser está constituido por su acto de ser, actus essendi, tal como lo ha distinguido Santo Tomás de Aquino, pero que ya Aristóteles advierte con su habitual lucidez. Se abren comillas.
El acto es el existir de algo, mas no en el sentido en que decimos que existe en potencia. Por ejemplo, cuando decimos que Hermes está en la madera aún no tallada. La noción de acto que proponemos se explica por inducción a partir de casos particulares, sin necesidad de definirlo totalmente. Basta con percibir intuitivamente ciertas cosas mediante la analogía. Se cierran comillas. El acto de ser constitutivo de cada ente no debe ser confundido con el hecho observable en el mundo de que dicho ente es, con lo cual la filosofía comienza con la primera percepción intelectual, que es el hecho de que hay seres, o sea, el hecho de que un ser sea. Pero cuando exploramos el ser de un ser desde nuestra experiencia con todos los seres que son, advertimos que ningún ser es causa de sí mismo y que ningún ser muestra un rasgo que lo convierte en un ser que necesariamente haya tenido que existir. No encontramos en ningún árbol, lobo, persona, estrella, una cualidad por la que vemos que, si lo consideramos no siendo, caeríamos en una contradicción lógica. Una contradicción lógica consiste en afirmar y negar simultáneamente algo bajo el mismo respecto. Decir que un cuadrado tiene 3 lados es decir que una figura de 4 lados no es una figura de 4 lados, porque se está afirmando al mismo tiempo que tiene 3 lados y que tiene 4 lados. En cambio, podríamos concebir que este mismo universo que habitamos y que parece también habitarnos, podría no ser, podría no haber existido jamás. En la esencia de estrella no se encuentra necesariamente el ser en tanto acto, porque solo se encuentra que es una estrella, y solo desde la experiencia de percibirla se descubre que existe. Pero no se puede afirmar a priori, antes de toda experiencia con ella, que seguramente es y existe, porque en su condición de estrella no se impone lógicamente el hecho de que sea o exista necesariamente. Solo se puede saber, con independencia de toda experiencia, que si se imagina un triángulo con un ángulo recto, vale la fórmula de Pitágoras, y esto se puede probar sin experimentar con ninguna cartulina, con ninguna maqueta, sino solo descubriendo relaciones lógico-geométricas desde las cuales se deduce el conocido teorema. En consecuencia, en ninguno de los seres se halla la razón que permita explicar por qué son y existen, por qué han advenido al acto de existir. Miro una mesa y atribuyo su ser a un artesano. Pienso en el artesano y debo imaginar a sus padres como razones que expliquen su existencia. Así siguiendo, desde la experiencia del ser de un ser, la experiencia de constatar que es, que existe, se remonta a una cadena causal en la que los eslabones anteriores, el artesano precede en el ser a la mesa, etc., son causas de los eslabones posteriores. La mesa es posterior en el ser al artesano. Hay 2 alternativas para esta reconstrucción causal. O bien este encadenamiento causal no tiene un comienzo y entonces asciende infinitamente sin terminar jamás en una primera causa, o bien comienza en una causa que será, por consiguiente, la causa primera. 1. Si el encadenamiento causal fuera infinito, no podría completarse su recorrido hasta la mesa,
porque por definición, una secuencia infinita es, por ejemplo, equivalente a la secuencia de contar todos los números naturales, 1, 2, 3, y dado que no es posible terminar de contarlos porque hay infinitos números, de manera equivalente el ser nunca llegaría a la mesa, que sin embargo por experiencia sabemos que existe. 2. Luego, la secuencia causal debe tener un comienzo. Este comienzo ubica una causa primera. Esta causa, por ser primera, no pudo haber sido a su vez causada por otra causa, pues esta otra causa tendría que ser anterior a la causa primera, lo cual implicaría que la causa primera no sería primera, lo que es absurdo. Tampoco la causa primera podría haberse causado a sí misma. En tal caso, no debería ser para poder ser causada, pero al mismo tiempo debería ser para poder causarse a sí misma. Con lo cual, esta causa primera es incausada. Se llega así a la conclusión lógicamente necesaria de que debe existir una causa primera, pero, paradójicamente, en dicha causa primera debe cancelarse el mismo principio racional y causal que nos llevó deductivamente hacia ella. Con lo cual, el ser, la existencia de la causa primera, es un misterio. El misterio de que la causa primera exista es, asimismo, una consecuencia lógica de un razonamiento causal. No se opone a la razón, pero, a su vez, tal misterio desborda a la razón, cuando, al reconocerse que tal causa primera es incausada, se cancela el principio racional y causal desde el cual se explica la existencia de todos los demás seres. La cuestión del ser nos lleva a entrelazar la exigencia racional con lo que la desborda y que es la dimensión del misterio. La filosofía es un diálogo entre la razón, el sentimiento, la afectividad, los sentidos, la historicidad, el mundo y el misterio que desborda todo lo anterior, pero que siempre necesita de todo ello y jamás lo niega ni lo subestima. Al menos he intentado aquí, en este esbozo que me parece conjugar la seriedad argumentativa con la accesibilidad a la cuestión primera, que es la cuestión del ser. Vemos que el ser, la existencia, necesariamente pertenecen como atributos suyos esenciales a un único ser, la causa primera, precisamente porque a ninguna otra cosa obedece su existencia. Así lo establece Santo Tomás de Aquino. Se abren comillas. Todo lo que se da en un ser y no pertenece a su esencia tiene que ser causado, bien por los principios de su esencia, como ocurre con los accidentes de la especie. Ejemplo, el poder reír es propio del hombre y brota de los principios de su esencia. O bien, por algo externo. El calor del agua es causado por el fuego. Si pues en un ser su existencia es distinta a su esencia, es necesario que la existencia de dicho ser esté causada por algo externo a él o por los principios de su esencia. No obstante, es imposible que los propios principios de la esencia de un ser
causa en su existencia, porque todo ser creado no es causa de su propio existir. Por eso, siendo distintas en él su esencia de su existencia, la existencia tiene que ser causada por otro. Nada de todo esto se puede aplicar a Dios, pues Dios es la primera causa eficiente y, por tanto, es imposible que en Dios el ser sea distinto de su esencia. De esta manera, el punto de partida de nuestro tratamiento general en este estudio es el misterio ontológico. Precisamente lo primero que hay que tratar de comprender es lo que Leibniz preguntaba en la forma: ¿por qué hay ser más bien que nada? Ahora bien, si se prosigue con los atributos que pondrían luz sobre la esencia de esta misteriosa pero necesaria causa primera, Santo Tomás de Aquino también añade, se abren comillas nuevamente: resulta evidente que el efecto preexistente virtualmente en la causa preexiste virtualmente en la causa agente. Preexistir virtualmente en la causa agente es preexistir de un modo más perfecto. Así pues, como quiera que Dios es la primera causa efectiva de todas las cosas, es necesario que las cosas preexistan en Dios de un modo más sobresaliente. Resulta evidente que, si algo caliente no tiene toda la perfección del calor, esto es así porque no participa del calor perfectamente. Por tanto, si Dios es el mismo ser subsistente, no puede faltarle nada de la perfección del ser. Se cierran comillas. Es decir, en la causa primera, y que es Dios, se dan en el grado absoluto todas las perfecciones que en los demás seres aparecen con perfección finita, relativa. Con lo cual, si en el hombre encontramos inteligencia, libertad, capacidad de querer, de desear, entre otras, estas cualidades se darían en Dios de manera absoluta. Y como la inteligencia tiene por objeto la verdad y el querer tiene por objeto el bien, Dios no puede ser sino la suma verdad y el sumo bien. O sea, Dios es un alguien con mayúscula, no es un algo difuso, impersonal, como lo es la substancia infinita de Spinoza, la cual sirve de base conceptual para los tratamientos que la New Age propone cuando caracteriza a lo divino como una energía infinita, eterna, superior, pero nunca caracterizada como un ser personal, como un alguien, sino como un algo difuso, energético, vibratorio. Aquí cabe recordar que las categorías energéticas no son adecuadas para caracterizar la dimensión del espíritu, la dimensión por la cual un ser no es algo, sino alguien inteligente, libre, con un querer, que se pregunta autoconscientemente por el sentido de su vida, que puede elegir el mal, y no necesariamente por ignorancia, que puede ser un testimonio magnífico del amor, de la compasión, de la ofrenda por la redención del mundo, como se da en tantos mártires. Es menester entonces
situar la dimensión humana, la cuestión de lo humano, de su sentido, de su relación con la existencia, con el universo, con la trascendencia, con sus semejantes, en el escenario de la libertad y nunca en el escenario determinista y holístico, en el cual todo está perfectamente hilvanado y resuelto por anticipado. Veremos ahora algunas concepciones de la libertad que nos resultarán útiles para nuestros propósitos. Estas exposiciones condensarán conceptos generales pero fundamentales y una claridad argumentativa imprescindible y consistente, cuidando que no implique que su lectura sea un sobreesfuerzo. Ambas cualidades buscadas en el desarrollo completo de toda esta obra tiene como finalidad proveer al lector de fundamentos sólidos, lo cual no significa exhaustivos, pues esto supondría un trabajo de corte experto y académico, gracias a los cuales cada lector y cada lectora puedan hacer sus propios correlatos y sus propias elaboraciones. Hasta pronto.